Colosenses 1:16 declara que todo comienza en Dios y que todo tiene el propósito verdadero en Dios. Colosenses 1:16 declara que todo comienza en Dios y que todo tiene el propósito verdadero en Dios. El gran ateo Bertrand Russell declaró lo siguiente: a menos de que concibas que Dios no existe, cualquier pregunta o respuesta en relación al propósito de la vida del ser humano queda irrelevante. Y es que esa es la realidad. El verdadero propósito de la vida del ser humano va más allá de qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, cuáles son mis sueños personales, qué es lo que yo visualizo como una familia, cuál va a ser mi plan a corto, mediano y largo plazo. La realidad también es que muchos científicos, muchos filósofos, muchos psicólogos, muchos teólogos han quedado perplejos ante esta situación de tratar de descifrar el verdadero significado de la vida del ser humano. Ahora yo te hago la pregunta: nosotros podemos decir ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero tener? La realidad también es que el humanismo ha contagiado al ser humano, cristianos y no cristianos. Por eso decimos que voy a estudiar, qué quiero tener, en qué quiero participar, cuáles son mis metas, cuáles son mis planes, y todo ha girado en torno al ser humano, cuando la realidad es que todo debe empezar en Dios, todo debe de tener su seguimiento en Dios y todo debe de terminar en Dios. Por eso, si a nosotros nos dieran un invento que nunca en la vida hemos visualizado, nunca hemos visto, y lo ponen en nuestras manos, nosotros no sabríamos el propósito por el que fue creado. Algo similar pasa con nosotros. Tendríamos entonces que ir con quien lo inventó o estudiar el instructivo del manual de ese artefacto o de ese invento. Con el ser humano pasa algo interesante. Dios nos creó, Dios nos puso en la tierra con un propósito, comenzando en Él, pero tenemos que ir al manual, al instructivo de eso que Él creó, que nosotros conocemos como la Biblia. Rick Warren hace una aseveración interesante cuando él relata lo que en algún momento ocurrió en su vida. Dice que él estaba escalando una montaña, iba ya en la parte de la mitad de la montaña y quería llegar a la parte de la cima de la montaña, pero no sabía cómo llegar, así que se acercó a un campamento y les preguntó si conocían el camino. A lo que estos hombres le dijeron: la realidad es que no vas a lograr llegar a la cima de la montaña de este lado, tienes que bajar la montaña y tienes que empezar nuevamente del otro lado de la montaña. Con la vida del ser humano pasa algo que va al punto. Nosotros tenemos que empezar en Dios, tenemos que seguir escalando, tenemos que visualizar todo lo que Él ha sembrado en nuestra vida. Existen muchos libros de autoayuda, existen muchos libros de cómo alcanzar el éxito, existen muchas anotaciones, muchos libros que tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, planifica, inventa, persiste, sé certero, sé disciplinado, sé constante. Incluso muchos libros cristianos tienen todos estos famosos 12 pasos para alcanzar el éxito ministerial, cuando la realidad es que hemos dejado a Dios a un lado. Todo familia tiene que comenzar en Dios. Por eso nosotros volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo conozco el propósito de mi vida en esta tierra? Bueno, solamente hay dos opciones. La opción número uno tiene que ver con la especulación. La especulación es algo subjetivo, es lo que yo imagino, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, como muchas personas lo han hecho. Yo creo que nosotros venimos del mono. Yo creo que nosotros somos producto de la evolución. Yo creo que el ser humano viene de la explosión llamada el Big Bang. Yo creo, pero sin un sustento fidedigno. O número dos, aludir a la revelación. Es decir, a la lectura de la Biblia, a entender lo que Dios ha designado para nosotros, qué es lo que Él quiere con nosotros.
porque repito, todo comienza en Dios. Y finalmente Efesios 1:11 declara que en Cristo conocemos quiénes somos y para qué fuimos creados. Haciendo esta última declaración, todo comienza en Dios.